la última clase, Rembrandt y la textura de la imaginación. Okay. Igual para recordar un poco lo que hablamos antes y por si tienes alguna duda también, porque finalmente lo que se trata estas últimas dos clases era de ver cómo la óptica devino un marco para leer la filosofía spinoziana, principalmente también las relaciones que se entretejen con la estética y el arte. Entonces, como que hay que tener bien en claro que estas lecturas, uno, vienen principalmente desde Deleuze y todos sus derivados, porque todos los demás toman como fundamento Deleuze. O sea, está Roberto Diodato, está Jean-Claude Martin, está Marilena Chaui también, pero lo hace de otra forma, diversa de Deleuze. Pero muchos lo hacen. Entonces, como que para entender estas lecturas hay que también tener un pequeño conocimiento de las nociones físicas de la óptica, y específicamente de Kepler, porque era lo que abundaba en la época de Spinoza. O sea, el descubrimiento de que el rayo luminoso incide en la retina cambia toda la perspectiva de no solo física, sino también de todo fenómeno natural. Entonces, por eso que también hay que entender que las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz son indispensables para entender la teoría de Deleuze, así también como la de la absorción de la luz. Sin embargo, dentro de la concepción deleuziana de Spinoza, y específicamente la teoría de los modos finitos, porque tampoco quiero que suene como que yo tengo un odio particular hacia Deleuze, sino que solamente en lo que refiere a la teoría del modo finito y especialmente los textos en que se refiere a él en términos artísticos o estéticos. Se da directamente porque Deleuze finalmente lo que hace no es hablar de los cuerpos, ni tampoco desde la extensión, sino que es hablar desde el mundo de las esencias, y por eso logra esta paradójica desmaterialización de la materia. Que si uno lo ve a la luz de este gran cuestionamiento de qué es lo que puede un cuerpo, es imposible, entre comillas, de conocer lo que puede un cuerpo si tú desmaterializas los cuerpos, porque le quitas la capacidad de afección, de afectar y ser afectado. Entonces, pierde todo sentido la ética spinoziana desde la perspectiva del modal, ¿ya? Y que es principalmente el punto base para analizar la política también. Entonces, tiene graves implicaciones políticas el hecho de desmaterializar a los modos finitos. Ahora bien, habíamos visto el tema de la luz y el color, cómo se refleja la luz en un medio transparente, cómo también el tema de la absorción de la luz permite considerar cómo hay cuerpos opacos y cuerpos transparentes y cómo esto se aplica en los términos deleuzianos, principalmente en el caso de la absorción de la luz, que es la noción de color, que son las nociones comunes, que son los fundamentos del raciocinio pre-Spinoza. Entonces, si hacemos un recuento, las tres categorías que Deleuze propone para leer la ética son los signos afectos, que son el equivalente de la sombra, que son el equivalente al mismo tiempo de la imaginación y de los cuerpos. Esto igual es interesante porque las sombras, propiamente tal, tienen una existencia inalio, es decir, necesitan existir en otra cosa al igual como los modos finitos. O sea, cuando Spinoza en el primer libro de la ética, desde el concepto de causa sui hasta el primer axioma, lo que se desprende es que existen o sustancias o modos, y los modos existen en otra cosa y son concebidos también por otra cosa, es decir, dependen ontológica y lógicamente de la sustancia. Entonces, en este caso, la sombra dependería ontológica y lógicamente de la luz, ¿ya? Las nociones o conceptos serían los colores, en virtud de la teoría de la reflexión de la luz por un medio transparente, y que vendrían a ser las nociones comunes, es decir, los fundamentos de la razón. Y finalmente las esencias o preceptos, que sería la luz pura, y que sería el equivalente de la ciencia intuitiva o de la eternidad.
Ahora bien, como he mencionado varias veces, Deleuze tiene un gran desprecio eh, por lo que serían los afectos y el cuerpo en sí mismo. Hay algo en el cuerpo que le molesta y hay algo en los afectos que le molesta, y es justamente el hecho de que son materiales. Ese es el gran tema para Deleuze, porque Deleuze siempre va a buscar la desmaterialización para encontrar la esencia. El tema es que en una estética o en una lectura estética de Spinoza, si aplicamos este análisis a una obra de arte, lo primero que salta a la vista es por qué una obra de arte debiese ser racional, o por qué una obra de arte debiese permitirnos el conocimiento de las esencias. O sea, como que trata de reconfigurar un poco qué es una obra de arte. O sea, sería principalmente un ars cogitandi, es decir, un arte del pensamiento más que un arte material. Con eso le quita el sustento propio del arte como una transformación de la naturaleza. Ahora bien, también implicaría la paradójica desmaterialización de los cuerpos, en cuanto que la luz propiamente tal no tiene materia, pero sí requiere los cuerpos para ser transmitida, reflejada y refractada. Es decir, a pesar de que Deleuze odia tanto los cuerpos, la única forma de conocer el color, que serían los fundamentos del raciocinio, sería justamente a partir de cuerpos opacos, es decir, cuerpos que absorban la luz y que por ende implican sombra. Ahora bien, la comprensión desde la óptica de los cuerpos, es decir, en la ciencia intuitiva, en la ciencia intuitiva, la comprensión de la esencia de los cuerpos deviene de velocidad absoluta, en tanto cuerpos transparentes equivalentes a la luz misma. Es decir, finalmente no trata del cuerpo, sino de la esencia del cuerpo. Ahora bien, yo entiendo y se entiende por qué usualmente se utiliza la óptica para analizar la filosofía de Spinoza. Es cierto, porque hay diversas referencias a las leyes de la óptica, tanto en la correspondencia, que es, y de la física, está inundada con referencias al conocimiento físico y óptico que tiene Spinoza, y al mismo tiempo también las referencias que hace igual un tanto someras al tema de la luz y el conocimiento. Sin embargo, Spinoza en ninguna parte hace una jerarquización de los sentidos como sí lo han hecho otros autores, y cuando Spinoza también habla del afecto, que sería la única forma de modificación corporal, o también cuando habla de la física de los cuerpos, siempre va a hablar en términos de contacto. Entonces, técnicamente, si uno quiere aplicar una lectura óptica, se puede hacer en la física spinociana como óptica geométrica, o más bien como una dióptrica. Sin embargo, aplicarlo a todo el marco de la ética, es decir, incluyendo la teoría del conocimiento y aplicándolo a los cuerpos desde la teoría del conocimiento, no conduce propiamente tal al conocimiento de la potencia, sino solamente a una consideración idealista de la filosofía de Spinoza. Pues, a eso me refiero porque, con la pregunta de por qué el arte tendría que tener un fundamento racional, o por qué nos debiese permitir conocer las esencias. ¿Ya? Ahora bien, eso es, o sea, aquí también Spinoza en Ética 2, proposición 17 escolio, que es cuando define la imaginación, va a afirmar algo que en cierta medida nos da un puntapié. Ahí dice, y no quiero alejarme mucho de la verdadera, está hablando de las otras opiniones, dado que todos los postulados que he aceptado apenas contienen nada que no conste por experiencia, acerca de la cual no nos es lícito dudar, una vez que hemos mostrado que el cuerpo humano existe tal como lo sentimos. Esa idea de que el cuerpo humano existe tal como lo sentimos y que de la experiencia no podemos dudar, inmediatamente está hablando de un cuerpo orgánico en la medida que es un cuerpo como un individuo, ¿ya? No está jerarquizando sentidos porque si bien hay afectos que efectivamente son localizados, usualmente tienden a abarcar una experiencia más o menos completa del cuerpo. Entonces no habría una jerarquización de la vista y tampoco de la luz. Ahora bien,
Si tratamos de introducir el análisis de Lessiano en la obra de Rembrandt, esto se vuelve cada vez más complejo, porque la obra de Rembrandt no tiene el talante que tiene la obra de Vermeer. No se trata solo de la utilización de los colores y las sombras y la luz, y cómo podemos resignificar estos conceptos, sino también de que la pintura de Rembrandt, a diferencia de la técnica utilizada por Vermeer en cuanto a la delicadeza del trazado, en cuanto a la idea de que existe efectivamente una suerte de deformación de los lineamientos o de los bordes, tienen otro sentido que justamente hacer de la luz nuevamente color. En Vermeer, por ejemplo, este es un detalle de un retrato, se nota inmediatamente que la pincelada es mucho más gruesa y que tiene cierta tactilidad, ¿ya? ¿En qué sentido tactilidad? En la medida en que su materialidad imprime dentro de la obra un carácter que hace pensar más que en una, como dice Spinoza, en una pintura en una tabla, un poco en la idea del bajo relieve, ¿ya? O sea, cuando Deleuze va a decir que Spinoza está más cerca de Bizancio por el tema de la luz y que el arte egipcio se consideraba táctil óptico por la utilización justamente del bajo relieve, lo que critica es que el arte tenga una cierta, una materialidad que sobresale de la superficie bidimensional, ¿ya? En Rembrandt esto vuelve a ocurrir, ¿ya? No claramente del modo patente que ocurre en el mundo egipcio, pero sí en comparación con los predecesores, adquiere un rol mucho más central. La obra de Rembrandt usualmente ha sido más analizada desde la noción del psicologismo, en el sentido de que las obras tendrían una carga psicológica, es decir, eso motivaría la técnica que utiliza Vermeer, o sea, Rembrandt, es decir, la utilización del chiaroscuro tendría que ver con una suerte de búsqueda de pintar el alma a las personas. Ahora bien, ya, estos triangulitos, solamente para explicarlo, es porque Rembrandt también utiliza una técnica que después es apropiada por la fotografía, que se llama justamente el triángulo de Rembrandt, que es una técnica de iluminación. Y esta técnica de iluminación consiste justamente en iluminar, aquí se nota mejor yo creo, en iluminar la parte del rostro más sombreada, por decirlo así, entre el ojo y la nariz, con un triángulo invertido, ¿ya? Y esto es reapropiado por la fotografía y permite, entre comillas, darle más dramatismo a las emociones del rostro. Hay también lecturas de índole marxista sobre la producción pictórica de Rembrandt, pero también se cargan hacia la tendencia del psicologismo. Ahora bien, el tema con Rembrandt, desde el punto de vista en que al menos yo lo estoy analizando, es no tanto enfatizar el psicologismo o cualquier tipo de sensación que ésta pueda evocar en virtud de la práctica pictórica o el ejercicio pictórico, sino más bien ver la materialidad de la pintura misma, es decir, cómo la técnica que usa Rembrandt, sea desde la iluminación, la utilización de las sombras, como de la materialidad misma del trazado, permiten reconfigurar, si hacemos una lectura desde la ética, un proyecto materialista, ¿ya? Que justamente no desmaterializa los cuerpos, ¿ya? Dentro de todas las lecturas que hay, Rembrandt igual siempre ha sido un poco más relegado, a diferencia de lo que pasa con Vermeer, justamente por el tema de las pasiones. Pero, por ejemplo, Julián Marradef va a postular que el tema de la luz en Rembrandt no es un elemento pasivo, sino que justamente el énfasis que hacen las sombras es para hacer de la luz un personaje más dentro del cuadro. Es decir, tendría, entre comillas, más importancia que la misma sombra, porque por contraste, la luz irradia más.
¿ya? Entonces tendría, entre comillas, una cierta autonomía. No autonomía, pero sí una cierta predilección. Por el contrario, Chagüí, que ya lo habíamos visto, va a establecer entre Vermeer y Rembrandt una diferencia metafísica en cuanto a que Vermeer trataría justamente de evidenciar la potencia del ojo como potencia de la vista, es decir, pintar aquello que se ve tal como se ve, y con esto la naturaleza del color y de la luz como fenómeno físico a partir de los descubrimientos de Kepler, mientras que Rembrandt, según Chagüí, lo que haría en su ejercicio sería avalar o alabar también la potencia de la luz. ¿Ya? Esta diferencia tiene distintas repercusiones porque la potencia de la vista que ve Chagüí en Vermeer se relaciona más bien con el tema del conocimiento, que es también la lectura de Lesiana, y la de Rembrandt buscaría otorgarle dramaticidad no a un psicologismo, sino justamente al mundo de los afectos. Entre comillas, la lectura de Chagüí es bastante más conciliadora, porque ella no pone como puestos a Vermeer y a Rembrandt en medio de Spinoza, sino que dice que entre Vermeer y Rembrandt está Spinoza, justamente porque existen estas dos perspectivas que en Spinoza se encuentran aunadas. En ese sentido, es mucho más cauta que la lectura de Lesiana y de todas sus derivaciones. Ahora bien, Chagüí, al hablar de la luz, va a decir los contornos del diseño, imponiendo regiones totalmente oscuras o semioscuras, como si estuviera a la espera de iluminarse, y de eliminar en la inmanencia de una visibilidad que no depende solo del ojo, sino de una conjunción entre él como potencia de ver y una fuerza interna a las cosas que las hacen visibles por sí mismas. Esta referencia a que las cosas, a una fuerza interna en las cosas que las hace visibles por sí mismas, estaría directamente relacionada con la noción de conatus. ¿Ya? Como una fuerza interna para perseverar en el ser, sería esta fuerza interna de las cosas que las hace visibles por sí mismas sin la necesidad de depender de otra cosa. ¿Ya? Y Rembrandt sería capaz de hacer, de establecer, entre comillas, una luminosidad atmosférica que, según Chagüí, no se sabe de dónde viene la luz, sino que la luz emana, por decirlo de alguna forma, de los propios cuerpos. ¿Ya? Entonces no tendría el fundamento físico que sí tiene la pintura de Vermeer. Para esto, Chagüí se va a afirmar en todas las lecturas que haces en una pequeña frase que aparece en la proposición 43, en el espolio de Ética 2, que dice: ciertamente, así como la luz se manifiesta a sí misma y a las tinieblas, también la verdad es norma de sí misma y la falsedad. Entonces, con esto, Chagüí, ¿qué hace? No solo vincula el proyecto ético de Spinoza en una analogía entre la luz y el conocimiento, sino que, sí, sino que también vuelve a, entre comillas, a no solo ligarlo con el conocimiento, sino al concepto de virtud. Entonces el concepto, entre comillas, de Chagüí, más que nada, más que salvar, entre comillas, la noción de verdad, va a ser tratar de salvar el proyecto ético. De allí que Rembrandt va a revivir la dramaticidad de las pasiones, mientras que Vermeer va a hacer la visión de las cosas tal como se presenta en la visión, con sus deformidades, tal como se presenta en la cámara oscura, y la apertura a lo infinito. Ahora bien, Svetlana Alpers, que es una teórica del arte holandés, que es muy, muy buena, tiene un libro que es el más conocido, que es El arte de escribir. Sin embargo, también tiene otro que es sobre Rembrandt, es Rembrandt y el mercado, algo así, no me acuerdo del título. Sin embargo, su propuesta es justamente pensar la tactilidad que existe en las obras de Rembrandt como una nueva forma de ver el mundo, ¿ya? Por ejemplo, lo que ella va a decir es que las áreas abultadas de la pintura fueron hechas en relieve de modo tal que reflejaran la luz natural y proyectaran las sombras como harían los objetos reales y tangibles. Esta operación de introducir el relieve dentro de la pintura rembrandtiana, entre comillas, sería mucho más física que aquella de Vermeer, en cuanto a que la materialidad y la bidimensionalidad que aplica la técnica
sería un claro ejemplo de cómo operan las leyes físicas, ¿ya? Sin embargo, esto no es solo lo que quiere decir Svetlana Alpers. Alpers va a postular que, voy a leer la cita porque creo que ella lo dice mucho mejor que yo, Rembrandt convierte en un objeto representacional la materialidad de la pintura en sí, pero al apelar a la operación física del tacto, nos sugiere que la visión es a la vez una operación tangible. La visión, en la analogía que propone su pintura, es una forma del tacto. Allí se trataría de que el tocar con las manos sería un tocar con la vista. Es decir, habría una conjugación de los sentidos. La visión, si bien seguiría siendo preponderante por un tema evidente de que la obra de arte tiene que ser vista, sin embargo, la forma de visión o el paradigma de la visión que establece es justamente la del tacto. Y va a ser una referencia a Descartes, que es justamente un ejemplo que hace en la dióptrica en relación a un ciego. Bueno, Svetlana Alpers va a decir, el pintor representa el tacto como la encarnación de la vista. Vemos con las manos y no con los bastones de Descartes. Y no está de más recordar que la analogía entre la vista y el tacto tuvo su contrapartida de orden técnico en el tratamiento rembrandtiano de la pintura, cuando explota el reflejo de la luz natural con relieves que intensifican la luminosidad intensa y proyectan las sombras, consigue unir lo visible y lo tangible, ¿ya? Esta forma de unificación o de, ¿cómo decirlo?, de fusión de los sentidos, también nos permite, saliendo de Svetlana Alpers, de lo que ella postula, pensar en el concepto de articidad, que es un concepto que de hecho Deleuze usa en la lógica de la sensación, pero que yo creo que en un cierto desmedro que tiene con la teoría de los modos finitos, no pueda un poco apreciarla dentro de la misma obra. Bueno, Svetlana Alpers, para terminar con lo que dice esta teórica, va a analizar a Rembrandt, entre comillas, en contra de lo que dice Deleuze. Claramente creo que Svetlana Alpers es un poco anterior o es simultánea, pero no hay referencias directas a Deleuze al menos, y al menos tampoco el texto de las tres éticas. Ok, eso sería, ¿no? Porque aquí ya terminé. En fin. Pero finalmente a lo que apunta Alpers es que no había una contradicción entre la materia, la tactilidad y la visión o la luz, ¿ya? ¿Por qué? Porque la luz requiere el cuerpo para iluminar, ¿ya? Y requiere la sombra, entre comillas también, para que la luz sea notada, ¿ya? Entonces ponen un énfasis distinto que justamente la materialidad permite entre comillas, el fulgor o la preeminencia, por decirlo de alguna forma, entre comillas, permite, entre comillas, hacer notar más la luz, ¿ya? Y ahí estaría esta tensión que existe entre la luz y las sombras, que sería justamente una tensión en términos afectivos, que sería la tensión de los afectos, ¿ya? Ahora bien, en la relación a Descartes, eso aparece en la dióptrica, y ahí él va a decir que, entre comillas, que el ciego no necesita ojos para ver. ¿Por qué? Porque el tacto, o sea, porque el bastón, entre comillas, va a ser su forma de tacto, ¿ya? Y al establecer esto, Merleau-Ponty, igual en cierta forma un poco, yo creo que es un poco tomada a la ligera, va a decir que la luz va a operar por contacto, tal como la acción de las cosas sobre el bastión del ciego. Los ciegos, dice Descartes, ven manos. El modelo cartesiano de la visión es el tacto. Ahora bien, si uno se sigue por el modelo de este ejemplo de que el ciego ve, entre comillas, por el bastón, por la tactilidad que tiene por el bastón, la relación no es inmediata, sino que la tactilidad estaría mediatizada por el bastón. Entonces, igual no se trata, o sería considerada una prótesis, como dice Belting.
Entonces tampoco se trata de un modelo directamente táctil, sino que sería una mediatización del tacto que pierde, entre comillas, con eso también la tactilidad misma, porque necesitas un medio para tocar. Eso con Descartes, que era una pequeña introducción. Ahora viene el concepto de hapticidad, que es lo que yo pretendo tratar, justamente a partir de la lectura que hace Alpers. Se fundamenta en, no tanto en Deleuze, sino en Moret, en El sentido olvidado, en donde él establece que establece una cierta teoría del afecto en conjunción con una teoría de la hapticidad. Entonces, habría una cierta forma de sensibilidad que pone una relación de compartir el tocar y el mirar, es decir, al igual como en Rembrandt, tocar y ver o tocar y mirar, entre comillas, estarían relativamente fusionados, también Moret vería la hapticidad como una cierta fusión o alteración de los sentidos, principalmente criticando el ocularcentrismo que reina en Occidente, y que de hecho se puede criticar las lecturas ópticas de Spinoza que enfatizan la luz en esta relación o analogía con el conocimiento desde esa perspectiva. En ese sentido, Moret va a decir que lo háptico designa la simultaneidad del afectar y del ser afectado. Tocar es ser tocado, sentir es sentirse. Lo que sí es paradójico es que dentro de toda esta lectura que hace Moret, en ningún, si bien menciona Deleuze, no menciona ninguna parte de Spinoza. Y esto es lejos lo más espinosista que puede ser. Lejos. ¿Por qué? Porque va a tomar la simultaneidad del afectar y del ser afectado, que es aquello que define a todo cuerpo y a todo modo finito, en términos de potencia, como una actividad de todo el cuerpo. Es decir, no habría un desmembramiento del cuerpo en su organización funcional, y no establecería tampoco una escisión del mismo cuerpo en una relación, entre comillas, aséptica, como dice Marie Bardet, entre los sentidos, sino que tocar es tocarse en el sentido de que implica una experiencia que involucra todo el cuerpo, ¿ya? Nuevamente citando a Moret, él va a decir, la afectividad no es simplemente una variedad del fenómeno háptico, sino su plataforma originaria, su grado cero. Ser y percibirse como ser vivo, como cuerpo enclavado en el mundo, es afectividad. Esto tiene mucho sentido, especialmente spinocianamente, porque el mundo de los modos finitos va a estar definido justamente por la experiencia de la afectividad, tanto en su afectar como ser afectado, porque todo cuerpo, entre comillas, según la lógica, la física de Spinoza, es movido por otro cuerpo, solo por otro cuerpo, al mismo tiempo que también lo puede determinar al reposo sobre otro cuerpo. En ese sentido, físicamente, tiene mucho sentido. Ahora bien, si bien, esas son como las repercusiones, no me interesa mayormente. Lo que sí me gustaría dejar bien en evidencia es que, perdón, es que una lectura spinociana de la obra de Rembrandt no buscaría justamente los conceptos de luz, o si bien lo podría claramente tocar, pero si conseguimos la obra de arte dentro de su materialidad, es decir, no como una analogía de la filosofía spinociana, no como esta idea de que la pintura pinta la inmanencia, lo cual sería bastante extraño, porque físicamente una obra de arte es un individuo, es decir, un cuerpo compuesto, que tiene relaciones de movimiento y reposo, que en este caso se mantienen en reposo, hasta que, entre comillas, operan otros factores que le impriman movimiento. Sin embargo, si nos ponemos en el lugar de una apreciación, lo que más salta a la vista es que Rembrandt reposiciona el valor de la corporalidad y la materialidad y no las escinde, ¿ya? En Rembrandt, más allá de los motivos, que en Vermeer sí era más importante, Rembrandt va a pintar principalmente retratos y principalmente a pedido por un tema económico, hay que reconocerlo,
La técnica que utiliza es totalmente diversa a aquella de Vermeer. Y esa diversidad que radica en la materialidad del trazado va a permitir pensar la noción de afección, ¿ya? De cómo un cuerpo afecta y es afectado, y cómo hay una cierta pugna entre los afectos, como pugna entre luz y sombra, ¿ya? En ese sentido, bajo mi lectura, Rembrandt se acercaría mucho más a Spinoza que Vermeer, porque Vermeer, como enfatiza tanto todas estas lecturas, siempre va a estar del lado de la luz y del color, y en un cierto desmedro de la sombra, porque siempre va a ser, no va a ser nunca una sombra opaca, una sombra entre comillas negra o de colores oscuros, siempre va a ser una sombra iluminada, es decir, bajo ciertas reglas de la reflexión de la luz, nunca se va a poder establecer eh, la sombra como una suerte de, con una suerte de predominancia. En el caso de Rembrandt, la sombra cobra mayor predominancia justamente en cuanto que revalida una cierta corporalidad de la obra de arte como obra de arte, ¿ya? No solo como utilización de categorías espinocianas que nosotros ponemos dentro de la obra de arte, ¿ya? Este individuo que crea Vermeer, entre comillas, o que expresa la complejidad de la extensión, sería justamente también físicamente mucho más adecuado, ¿ya? La naturaleza de la luz también, también adquiere otro sustento, porque justamente mientras que en Vermeer se busca la luz pura, aquí no se busca la luz pura, sino que justamente se busca la luz que incide sobre el cuerpo, ¿ya? La luz que incide en el cuerpo justamente porque la sombra tiene una existencia en otro, así como los cuerpos tienen todos una existencia en otro, ¿ya? Si bien hay muchos autores que han tratado de hacer, por ejemplo, hay una lectura de Laurent Boff que dice que la pintura piensa, entre tantas otras cosas, dice también que la imagen es estática, que la imagen representa. Una obra de arte, propiamente tal, considerada solamente físicamente, no es una imagen, o no es una imagen como lo comprende Spinoza. Sí puede generar imágenes o sí puede producir imágenes, pero no es propiamente tal una imagen, porque una imagen para Spinoza es una suerte de síntesis de los movimientos corpóreos, ¿ya? Y que el alma después imagina. Sin embargo, esta interacción de los movimientos corpóreos se da en principio por una experiencia con estos cuerpos, y estos cuerpos tienen una existencia individual en donde convergen físicamente por una determinada relación de movimiento y reposo que se podría hablar en términos de ritmo, ¿ya? Entonces la materialidad o la utilización que hace Rembrandt permitiría justamente revalidar el tema de las afecciones en cuanto que los cuerpos, si bien no todo afecto afecta al cuerpo, valga la redundancia, sí todo cuerpo existe como afectado, ¿ya? Los cuerpos en Spinoza no existen en singular, así como la imagen no existe en singular, siempre existen en conexión, ¿ya? El apartado de física que aparece en Ética 2, lo que Spinoza plantea finalmente es una revolución en el sentido en que efectivamente puede ser leído como un campo de fuerzas, que es lo que hace, por ejemplo, Esther Alves. Sin embargo, este campo de fuerzas, o como quieran uno llamarlo, de energías, tienen una materialidad y tienen una masa que no puede ser olvidada, ¿ya? Y eso es lo que tienden a hacer estas personas cuando hacen, estos analistas, filósofos, y es perder la noción de masa que implica la materia, ¿ya? Y el hecho de que la luz es vehiculada en parte por la materia. Justamente por eso existe la ley de la absorción de los colores, ¿ya? Y eso es justamente lo que pone en evidencia Rembrandt, ¿ya?
Los afectos, si bien Spinoza los cataloga de diversas maneras, existe la alegría, la tristeza, aumento de potencia, disminución de potencia, después se entrecruzan y nace la venganza, nace, etcétera, etcétera, etcétera. La potencia de cualquier cuerpo es justamente generar efectos. Y el efecto que puede producir una obra de arte considerada como un cuerpo compuesto, como un individuo, depende también de la constitución singular de la persona que es afectada por este otro individuo. En esta medida no es necesario tocar la obra de Rembrandt. ¿Por qué? Porque justamente en virtud de lo que dice Svetlana Alpers, el tocar sería también percibido por la vista, ¿ya? Y esta experiencia de fusión de los sentidos haría que, a diferencia del análisis deleuziano que involucra el conocimiento de las esencias, lo que expresa la obra rembrandtiana sería justamente la física de los cuerpos, la física de la imagen, y cómo la materialidad en cierta medida es constitutiva de esta física. Como, entre comillas, no hay que olvidar el hecho de que existen cuerpos materiales y que esta corporalidad permite reconfigurar ciertos paradigmas, ¿ya? Por ejemplo, una obra de Rembrandt, a diferencia de una obra de Vermeer, sí, bueno, o bien, en distintos grados, va a depender mucho también de la iluminación con la cual es vista. Por ejemplo, si tú pones un foco arriba, o si pones un foco abajo, o un foco al lado o al otro lado, claramente va a cambiar la perspectiva que genera la materialidad del trazado. En Vermeer, si bien claramente incide por un tema físico, no va a ser tan evidente. ¿Por qué? Porque no van a haber sombras en cuanto a que su pintura es mucho más plana, por decirlo en palabras simples, ¿ya? Aparte de eso, está también el hecho de que el poder o la capacidad que tiene un individuo compuesto de afectar y ser afectado y la forma en que el otro cuerpo, por no decir sujeto, percibe o recibe, mejor dicho, esta afección también tiene un tema de una capacidad singular de cómo este cuerpo ha sido configurado. Por eso Spinoza va a decir que la belleza y la fealdad son, entre comillas, experiencias subjetivas. El arte en cierta medida también lo va a hacer, pero lo va a hacer en la medida en que todo afecto implica en cierta medida una constitución singular que lo hace diverso de otra. Por ejemplo, palabras tan sencillas, un mismo objeto puede generar afectos distintos en distintas personas, así como diversos objetos pueden generar el mismo efecto en distintas personas. ¿Ya? No, y esta es la última. No sé si tienes alguna pregunta por mientras, porque iba a empezar un poco a cerrar. Bueno, sobre lo que has dicho, hay algo quizás que es lateral, pero que sí, sí es un problema que me llama la atención, es cuando hablas de el cuerpo solo existe En plural. si es afectado, Sí. pero, o sea, yo me he preguntado sobre la persistencia de esa afectación, o sea, porque hay, en otra parte Spinoza habla de cómo uno puede, con la memoria, ¿no?, hacer presente lo ausente, ¿Sí? de manera que esta afectación no es permanente. O sea, no, Exacto. el cuerpo no debe estar simplemente presente, ¿no? El cuerpo del otro, Exactamente. el que me daría existencia a mí en todo caso, al cuerpo, en todo ¿Ya? caso. Entonces, porque, o sea, me parece un poco, eh, no totalizante, pero digamos que el conocimiento del propio cuerpo está como supeditado siempre al otro. Sí. Bajo la física spinoziana, sí. Sí. El conocimiento No hay, en la sí, no hay física spinoziana Dime, siempre dime. es determinado. Ok. Entonces tú te conoces, entre comillas, en términos súper simples, tú te conoces en la experiencia con el otro, ¿ya? Y el horizonte modal que se establece desde el esquema de la causalidad
hasta la configuración de las leyes físicas, te van a decir que los cuerpos solamente interactúan con cuerpos, pero no solo que esta interacción, entre comillas, es necesaria, sino que el cuerpo mismo es regenerado, como dice uno de los postulados, por estos otros cuerpos, ¿ya? Los cuerpos, en relación a lo que tú decías de la memoria, en el ser afectado infligen vestigios, ¿no es cierto? Que son marcas materiales que son los fundamentos de la memoria, ¿ya? Sin embargo, esta materialidad de la vestigia tiene una cierta duración, como tú dices. El tema es que un cuerpo en singular, sin ser afectado, es realmente una abstracción, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno, no existe solo un cuerpo, y el cuerpo solo va a existir en una relación cinética. El establecer como definición que el cuerpo ora se mueve, ora está en reposo, y que esta relación es constitutiva del cuerpo y que, entre comillas, pueden reunirse porque comparten esta relación y bien pueden descomponer esta relación, lo que está diciendo no solo es que todo es cuerpo, que es, entre comillas, la base del materialismo spinoziano, sino que todo es cuerpo, pero siempre es cuerpo en, no quiero decir transformación, digámoslo en un sentido lato transformación. Por ejemplo, Esther Alves va a decir que son cuerpos mutantes. Esa noción, entre comillas, es más precisa. Cuerpos mutantes, ¿por qué? Porque justamente en la medida en que estás en un horizonte modal, en donde todo es cuerpo, en donde no hay vacío, la interacción necesariamente va a generar afectos, ¿ya? Es cierto, hay ciertos afectos que a un cuerpo pueden no afectarlo, pero simultáneamente tú no eres afectado solo por un afecto, sino simultáneamente eres afectado por muchos afectos. Y cada uno de esos deja un cambio en tu disposición corporal, deja vestigios y permiten la formulación de un cierto hábito particular en la forma en que tú afectas si eres afectado, ¿ya? Hay una parte en donde Deleuze va a hablar de la elasticidad, en Spinoza el problema de la expresión, y él va a decir que los afectos, entre comillas, son elásticos. Esta lectura igual puede ser bastante, la rebate, por ejemplo, Catherine Maleu en la ontología del accidente, por otros motivos. Sin embargo, él tiene un buen punto, y es que el elástico tiene la cualidad justamente de volver a su posición original, ¿no es cierto? Tú cuando haces como el elástico, siempre vuelve. El cambio no hace un cambio real en la disposición corporal. El concepto de plasticidad, por el contrario, hace que ese cambio modifique tu cuerpo, modifique tu disposición corporal, y en esa medida se inscribe en la memoria, ¿ya? ¿Qué nos posibilita pensar la noción de plasticidad versus esta noción de elasticidad? Es que justamente los afectos permanecen en el cuerpo como huellas, ¿ya? Está bien, el afecto o el objeto que genera el afecto puede no estar, ¿ya? Esa es la teoría de la imaginación, ¿no es cierto? Sin embargo, tú lo imaginas como presente y por ende la huella en el cuerpo permanece, ¿ya? Y solo un afecto más fuerte puede cambiar, entre comillas, esa huella. Entonces, efectivamente, hay una duración, pero este cuerpo, que era lo que tú decías, siempre va a existir como afectado, porque siempre va a estar en un horizonte intermodal, intercorporal, ¿ya? Por eso decía que no existe cuerpo en singular, ni imagen en singular, justamente porque la imagen depende del cuerpo, ¿ya? Es la experiencia del cuerpo. Y para Spinoza, nuevamente, el cuerpo no es esta entidad entera, sino que hay cuerpos simples, con los cuerpos simplísimas, cuerpos compuestos, individuos, y el gran individuo total, que es la naturaleza, la facies totus universi. Entonces, entre comillas, si lo comprendemos bajo la lógica de que un cuerpo es un cuerpo, como lo decía Aristóteles, por decirlo así, como una sustancia, efectivamente existen cuerpos en singular, y existen cuerpos, entre comillas, no afectados, pero en una física que es como la spinociana, todo cuerpo existe en tanto heterodeterminado, determinado por causas externas, ¿ya? El tema de, entre comillas, la pervivencia de este cuerpo va a ser el connatus, que va a ser una suerte de principio regulador.
o como un equilibrio metastable, como diría Simondon, ¿ya? No sé si quedó claro o si fui demasiado directa. No quedó claro, pero es maravilloso. Sí, me sirve mucho. O sea, tengo que pensarlo y tengo que escuchar de nuevo la clase. Ah, Sí. Pero muchas gracias. Sí. de nada. Asumo que no tienes otra duda. Puedes No es hablar. una duda, pero sí que, o sea, en algún momento, y creo que ya no va a dar tiempo, pero sí, no es duda, pero es una inquietud. A mí me gustaría ver cómo abordas tú una obra que no sea ninguna de las que hemos mencionado. Entonces, cómo, digamos, cerrar un poco el libro, cerrar un poco Spinoza y entrar a una obra y evaluar de todo lo que has hablado, ¿no? La incidencia de la luz, la consistencia de la sombra, etcétera. Creo que Sería como ideal, pero creo que no te va a dar tiempo, ¿no? sí, no, y aparte tengo que elegir una imagen, qué terrible. O sea, es Por que eso, una imagen en la que no habías pensado previamente. Puede ser una obra conocida, incluso actual, ¿me entiendes? Con todas estas herramientas que tú has desplegado, ¿cómo pudiera uno entonces entrar a evaluar o a inspeccionar una obra que fuera incluso de otra época? sí, Eh, no, Sería ideal para mí, pero yo sé que no hay tiempo. sí, es un poco más complejo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, igual se puede, claramente. O sea, por ejemplo, si uno ve las obras surrealistas, que son como mi pasión, también puedes ver, o sea, yo creo que en tanto que tienen una distinta motivación, porque por ejemplo ahí no está el tema de la luz y la sombra tan marcado, hay otros componentes operando. Es un individuo totalmente distinto en términos físicos de un individuo como en una obra de Vermeer o una obra de Rembrandt. Y no están enmarcadas tampoco históricamente en un siglo como el siglo XVII. ¿Cachai? Correcto. Entonces, eso también es importante notar. Los cuerpos también, como hace Macerón, también tienen un componente histórico, ¿ya? Tienen un componente histórico afectivo, ¿ya? Entonces, en esa medida también, no quiero caer en la típica frase de que una obra de arte es hija de su época, hija de su época. Sin embargo, hay componentes en ciertas obras que sí pueden expresar esa cualidad. Y en el siglo XVII pasa eso, pasa esta conjugación entre arte, óptica, física, que no sucede, por ejemplo, en las obras surrealistas, porque ellos no están pensando en óptica. Por ejemplo, si uno se acerca a una obra futurista, el tema es totalmente otro, el tema es la tecnología, ¿ya? Claro. Y ahí tú también te puedes meter con la autonomía del arte. Ahora bien, y también tiene un fundamento en cierta medida estético. ¿Por qué? O sea, ético-estético. ¿Por qué? Porque el futurismo en esta, ¿cómo se dice? Exacerbar el rol de de la tecnología, no de la teología, entre comillas, atenta contra la unidad misma de la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque esta exacerbación de la tecnología, si uno, aparte de ver una obra, lee, entre comillas, los manifiestos futuristas, Claro. ¿ya? Ve que hay un costo detrás, ¿ya? A ellos no les importa si el ruido de la metralleta, que es tan exalzado y, entre comillas, tratan de reproducirlo, mata a 10.000 personas. Entonces, ahí tú puedes ver que claramente esa no es una obra espinosista, porque ahí no hay ningún aumento de potencia. Y la expresividad que tiene es justamente una expresividad de la imaginación, pero entre comillas, una imaginación que es totalmente pasiva. Spinoza, si bien no hace una distinción entre imaginación pasiva y activa, en ciertos lugares de la ética uno puede ver que hay una cierta distinción. Por ejemplo, cuando Spinoza va a hablar en el apéndice de Ética 1, siempre va a hablar, entre comillas, en términos más peyorativos de la imaginación. Así también en el Tratado Teológico Político. Ahí la imaginación, entre comillas, va a ser vista peyorativamente, pero porque justamente es una imaginación maleada o maleable políticamente.
Y es, entre comillas, esta misma imaginación sería la que inundaría o expresaría una obra futurista de ese tipo. Claramente esto es lo más rápido que puedo hacer en virtud de ahora, porque ni siquiera tengo una obra de arte en este momento al frente, pero puedes abordarlo de distintas maneras. El tema es que justamente, eh, no sé, hay distintos factores operando. Enfermería en Rembrandt es más fácil porque son del mismo siglo que Spinoza. Sin Claro, embargo, yo creo que ahora, de hecho, sería mucho más fácil analizar, más que una pintura, el tema de la performance. Yo creo que eso sería algo que falta ahora. Yo creo que eso sería un muy buen análisis de cómo comprender la estética en Spinoza, justamente porque no solo está referido directamente a la experiencia de los cuerpos, sino que además eh, tiene una irrupción en lo que es la vida cotidiana, ¿ya? Entonces también te hace pensar en esta idea de cómo concebir la vida misma como una obra de arte, ¿ya? No solo en quien hace la experiencia, la performance, sino en quien, entre comillas, no quiero decir padece porque suena mal, pero quien la recibe o quien es afectado por esta experiencia. Yo creo, honestamente, que ahora lo que sería mejor para analizar una estética en Spinoza sería la experiencia de la performance, más que una obra de arte. O sea, en el sentido tradicional, dígase en arquitectura, pintura, no sé, no se me ocurre otra cosa. Pero eso, no sé si responde algo. sí, me da muchas pistas, sí. Gracias. ¿Verdad? Bueno, ya que esta es una clase sumamente particular. Eh, Más que nada quería cerrar con dos cosas finales, y es que justamente cuando hablamos de estética en Spinoza, está bien, podemos analizar obras de arte, que es lo que acabamos de hacer. También podemos, entre comillas, tratar de trasladar nociones espinocianas a la obra de arte, que es lo que hace Deleuze. Pero la obra de arte no agota el arte. Y eso es lo que quería decir cuando analizamos las nociones, o sea, en dónde o en qué marco aparecía la noción de ars en la obra espinociana. Y también la referencia que hacía a Plinio el Viejo o a la noción de praxis también, o esta noción ad vitam sustendam. Y es que el arte, entre comillas, es un saber hacer que va más allá de la práctica pictórica en sí misma, ¿ya? Nuevamente, no significa que no se pueda hacer, sino que la excede. Y este excederla, esta experiencia estética, estaría fundamentada justamente en la experiencia de los afectos y de los efectos, es decir, la capacidad que tenemos de afectar y ser afectados, ¿no? Implicaría la naturaleza del cuerpo. O sea, técnicamente la sensibilidad spinociana estaría fundamentada en los afectos. Los afectos asimismo están fundamentados en la física spinociana, en este horizonte intermodal de interacción constante, en conflicto por lo demás. Pero, entre comillas, la vida misma sería una experiencia sensible y en esa medida sería estética, ¿ya? Ahora bien, podemos concebir estas formas estéticas, entre comillas, un poco como lo hace Foucault. ¿En qué sentido? En que existirían estéticas de los cuerpos o estéticas de la vida cotidiana en cuanto a que nosotros considerados como individuos habitamos el espacio, nos movemos en el espacio, tenemos prácticas casi rituales, por decirlo de alguna forma. La repetición, la misma, ¿cómo se llama esto? La imitación de los afectos, hacen de la vida misma una obra de arte que es dócil al poder de la superstición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es lo que yo te decía cuando tú me escribiste, el tema de los ritos y las ceremonias en los cuerpos. Tienen un rol fundamental para comprender cómo el cuerpo se torna un cuerpo obediente. Y ese cuerpo estético, porque es un cuerpo de la experiencia, de la aístesis, es un cuerpo maleado por la superstición. Ahora bien, claramente Spinoza dice eso en el marco del siglo XVII, donde su principal ataque es contra la teología.
Ahora bien, ¿cómo leer esta superstición? Que no es solo un afecto que implica, entre comillas, el conocimiento o la mente, sino que también implica el cuerpo en prácticas rituales que hacen a los cuerpos cuerpos dóciles, ¿ya? Y hacen que esta estética se vea subordinada o se vea subyugada a una producción de afectos externa o heterodeterminada, ¿ya? En ese sentido se trata de leer también cómo el capitalismo o el neoliberalismo es una máquina de producir afectos tristes, y eso también lo hace Deleuze, pero también lo hace Frederick Lorton, y creo que lo hace con un mejor énfasis, o entre comillas más contemporáneo. Estos cuerpos dóciles, entre comillas, son arrastrados a ser cuerpos no solo obedientes, sino que más bien cuerpos que operan para la reproducción del capital. Entonces, entre comillas, a la obediencia o a la repetición de los rituales de la religión o de la teología del siglo XVII, pasamos a una estética de la vida cotidiana dominada por la producción y reproducción del capital que modifica las prácticas corporales e impide, entre comillas, una experiencia estética del cuerpo, ¿ya? Por eso siempre les decía que no se trata solo de analizar obras de arte, sino que excede la obra de arte. Y por eso también decía que la performance sería una mejor forma actual de, de analizar el rol de la estética en Spinoza. No sé si se entiende un poco lo que quise decir. Sí, Ah, ya, perfecto. Bueno, esta era mi forma de cerrar un poco esto. Eh, Asumo que ya no tienes más preguntas, o si las tienes puedes hacerlas, pero es eso, más que nada es una forma de tratar de cuestionarnos no solo la naturaleza de la obra de arte en singular, sino cómo la vida misma también puede devenir obra de arte, y cómo el mismo análisis físico que uno puede hacer a la obra de arte se puede establecer en los cuerpos mismos. Entonces, eso, es concebir la vida en su praxis, en las prácticas sociales, como una forma estética modulada por afectos, que en cierta medida consolidan un cierto estructuralismo de los afectos, o de las pasiones, como dice Lorton. Y cómo esto impide que la experiencia en sí misma, o la experiencia sensible, uno impide o modifica en un sentido, no quiero decir impropio porque eso suena mucho Heidegger, pero lo voy a decir igual sin pensar en Heidegger. En cierta medida, imposibilita apropiarse del propio cuerpo. Entonces, así como también les decía, existe una reforma del entendimiento que Spinoza trata en este primer libro interminado, y que simultáneamente y en virtud de la proposición 7 de Ética 2, debiese existir simultáneamente una reforma del cuerpo. Ahora bien, reforma no en el mismo sentido que Spinoza trata de hacer la reforma del entendimiento, sino una reforma no en el sentido de depuración, sino más bien de adecuación. No, adecuación también hace hincapié un poco en el intelecto. Una forma de reapropiación de la potencia corporal, ¿ya? En ese sentido, pugnaría contra esta producción de afectos tristes, ¿ya? Entonces, esta tarea simultánea que Spinoza propone, así, la reforma del entendimiento, porque claramente es el objetivo de Spinoza, tiene que estar simultánea a esta reforma a una reforma del cuerpo, porque no pueden haber mentes libres y cuerpos obedientes, sino que el cuerpo obediente tiene que estar siempre en un cuerpo, o sea, un cuerpo libre tiene que estar siempre en una mente libre, así como la mente libre tiene que vivir en un cuerpo libre, o sea, si no, no tiene sentido la teoría de los atributos, la teoría de entre comillas, paralelismo, y toda la cadena causal que establece Spinoza desde la natura naturans a la natura naturata. Así que sería eso. bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, de nada. Cualquier cosa me puedes escribir, no hay ningún problema. Sea por el curso, sea no por el curso. Cualquier duda spinociana siempre Claro.
puede ser, oh my God, ¿qué estoy haciendo? Resuelta o algo así. Que no quiero compartir. ¿Cómo salgo de aquí? Dejar de... No, es que no es impresionante. Pero eso, así que espero que algo haya servido y si tienes alguna duda, cualquier cosa, me avisas. Me puedes escribir con toda libertad. Usualmente me demoro en responder, pero más allá de eso siempre respondo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Daniela.